jóvenes, sean bienvenidos nuevamente a este espacio donde conversamos diversos tópicos relacionados con el derecho. En esta ocasión abordaremos uno de los temas vertebrales de nuestra asignatura, uno de los más importantes del curso, el cual será el colofón perfecto para el cierre de nuestra primera unidad, el principio de supremacía constitucional. Mediante este principio se establece que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema. En nuestro territorio es la norma que se encuentra por encima de todas las demás. Es pues, en opinión del estimado doctor Tena Ramírez, el documento legal supremo que se ubica en la cúspide. Conforme al artículo 133 de nuestra Carta Magna, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados internacionales firmados con total apego a la misma constituyen la ley suprema de toda la Unión. Lo anterior nos indica que cualquier norma nacional, emane o no de la Constitución, deberá ajustarse a sus directrices y de no hacerlo, de contradecir su texto, será considerada inconstitucional mediante resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que ya sabemos cuál es el ordenamiento jurídico de mayor nivel en el país, nos podríamos preguntar, ¿qué norma precede a la Constitución Federal? ¿O después de esta, tienen el mismo nivel todas las normas para su aplicación? Existe una jerarquía de nuestro orden jurídico, el cual tiene, como ya señalamos, a la ley de leyes en el pináculo de su estructura. En segundo lugar, se ubican las leyes federales y los tratados internacionales. Estas leyes provienen del Congreso General o Congreso de la Unión. Tienen aplicación en todo el territorio nacional y provienen de una ordenanza constitucional, es decir, el propio texto de la Carta Magna es el que instruye su creación. Como ejemplo, tenemos el primer párrafo del artículo 123 de la Ley Máxima que establece: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. ¿Conforme a la ley? ¿A cuál ley? Pues a la que tuvieron que crear los legisladores federales y que hoy conocemos como Ley Federal del Trabajo, que regula el apartado A de ese artículo 123. Por su parte, los tratados internacionales son acuerdos entre dos o más países para generar derechos y obligaciones entre los pactantes, es decir, solamente en quienes los suscriben. Como ejemplo tenemos la firma de la Carta de las Naciones Unidas que realizó nuestro país en 1945, o el Tratado Comercial entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y nuestra República, llamado el TEMEC, el cual entró en vigor el primer día de julio de 2020 y sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Después tenemos a las leyes ordinarias, que son las que provienen de las legislaturas estatales y solo se aplican en ese espacio territorial. Ejemplo, la despenalización del aborto conforme al Código Penal de la Ciudad de México. El siguiente es el decreto que proviene del Poder Ejecutivo, porque aquel que proviene del Legislativo, recordemos, se llama ley. El decreto es, pues, una serie de actos administrativos sobre materia en la que tiene competencia el Ejecutivo y que como requisito básico, además de la firma del titular de este poder, deberá contener las firmas de los secretarios de Estado que tengan injerencia en el asunto. El ejemplo típico de clase es el de la expropiación petrolera. En subsecuente, tenemos al reglamento, que proviene del Ejecutivo y de manera general indica la forma en que se aplicarán las leyes sin modificarlas.
Tenemos como ejemplo la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcciones, ambos de la Ciudad de México. Mientras la primera, la ley, que es decretada por el legislativo de esta ciudad y establece las generalidades de las construcciones, el reglamento señala la forma en que se ejecutará esa ley. Por último, tenemos las normas jurídicas individualizadas, que son aquellas que señalan derechos y obligaciones para personas específicas y casos concretos. Como ejemplo, pues una sentencia, una resolución administrativa, los propios contratos y los testamentos. Es decir, estos solo afectan a las personas que se designan en esos mismos instrumentos. El caso de una sentencia de divorcio, por ejemplo, pues solamente afecta o beneficia a aquellos que disolvieron el vínculo matrimonial. En el caso del testamento, pues solamente afectará a los herederos y a los legatarios. Muchas gracias por su atención.